Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por participar de Zoom 9. Este es un espacio que tenemos en la gestión del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, para el intercambio de temáticas, para el debate, para difundir información en la matrícula de temas de interés. En esta oportunidad tenemos las ordenanzas de incentivo a la construcción que implementó hace unos meses el municipio de General Pueyrredón. Así que la idea es darle participación a las autoridades que nos acompañan. Está el secretario de Obras y Planeamiento Urbano del municipio, que es el arquitecto Jorge González, y el director general de Ordenamiento y Planificación Estratégica, también del municipio, que es el arquitecto Pablo Recia. Así que bueno, le paso la palabra a nuestro presidente, Eduardo Agüero, para que haga una introducción del rol que jugó el colegio en estas ordenanzas, y comenzamos con la charla. Eduardo. Bueno, gracias Diego. Bueno, buenas tardes. Sí, un poco como dice Diego, nosotros como Colegio de Arquitectos en principio nos sentimos mucho beneplácito, digamos, de que se haya tomado en esta instancia de pandemia y pospandemia a la industria de la construcción como uno de los motores de la reactivación, ¿no? Como todos sabemos, es una industria muy generadora de mano de obra y actividad económica. También vale la pena aclarar que hemos sido consultados en el transcurso de la elaboración de este plan. Hicimos algunas propuestas que en algunos casos fueron tenidas en cuenta, así que también en ese sentido estamos muy agradecidos. Un poco la idea nuestra a 6 o 7 meses de transcurrido la vigencia de estas ordenanzas es bueno, que los arquitectos nos cuenten un poquito a los que tal vez no están tan compenetrados o no han tenido oportunidad de empaparse un poco en la dimensión de las nuevas normativas. Por otro lado, si fuese posible alguna, digamos, balance de cómo viene dándose la situación con este nuevo cambio reglamentario, alguna prospección a futuro y, bueno, obviamente también recibir las preguntas, que es un poquito eso, tener esta posibilidad del Zoom 9, las preguntas de los que hayan tenido proyectos que involucren esta nueva normativa y que puedan surgir cuestiones que son propensas a diversos tipos de interpretaciones, ¿no? Así que, no sé, Diego, y después vas a poner el WhatsApp para hacer las preguntas. Sí, cuando termine la charla yo pongo en el chat el número de WhatsApp institucional para que envíen las preguntas ahí y se las formulamos a las autoridades. Igual, Bien. aclaramos que ya le enviamos una serie de preguntas que, bueno, ellos Sí. clasificarán y contestarán como crean conveniente. Sí, sí, un poquito hemos ido recabando, digamos, entre varios sectores, digamos, algunas preguntas que pueden llegar a ser respondidas también por los funcionarios. Así que, bueno, le paso la palabra Pablo. Bueno, Pablo, muchas gracias y te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? No sé si Jorge querías hacer alguna introducción primero. Sí. Vale. Sí, creo que por ahí. Hola Eduardo, hola Diego, hola a todos los colegas. Primero, 2 o 3 aclaraciones. Bueno, lo de autoridad creo que queda un poco grande en este ámbito y como en cualquier ámbito somos colegas, Diego, y todos los que están ahí. Espero que podamos hacer o intentar seguir haciendo que todo se sienta de esa manera. Creo que cada uno de los que ocupamos algún lugar circunstancial de administración de distintas instituciones es solamente pasajero. La gran mayoría, algunos por edad, otros por conocimiento, nos hemos cruzado en la práctica privada y hoy, insisto, circunstancialmente nos toca estar administrando algún sector de alguna de las instituciones que involucran a la profesión. Primero agradecerle a las autoridades del colegio, ahí fui yo por autoridades, o a los colegas que están hoy en el colegio, agradecerles el espacio. La verdad que hace tiempo que veníamos hablando tanto con Duardi como con Diego, la necesidad de poder tener este contacto, ya que la pandemia parecía que nos iba a dejar tener alguna relación un poco más
habitual, un poco más, entre comillas, parecida a la normalidad que teníamos allá por el 2019 o principio del 2020, pero parece que no nos va a dejar tranquilos, así que insistiremos con las cuestiones virtuales. Agradecer no solamente el espacio, sino también el hecho de que al momento de que el intendente municipal nos solicitó generar un plan de incentivo para la industria de la construcción, el colegio fue de las primeras instituciones en ponerse a disposición, en colaborar en la elaboración del plan, casi como los otros colegios profesionales y la propia facultad. Y digo colaborar porque la verdad que creo que esto es el producto de la experiencia de muchos, de la creatividad de otros y de distintas opiniones e intercambios que podamos ir haciendo entre todos para mejorar no solamente la cuestión normativa en cuanto al desarrollo urbano de nuestra ciudad, sino también todos los demás aspectos que la involucran. Esa fue la idea de un principio. Creo que la pandemia fue un disparador en este caso para poder concretar algo que todos reclamamos normalmente cuando estamos en la función privada, y que una vez que nos toca es bueno honrar esa necesidad de tener un intercambio permanente, de tratar de hacer entender a aquellos que no están vinculados directamente a la profesión que la morfología urbana es algo que cambia permanentemente y al cual tenemos que estar siguiendo, monitoreando y corrigiendo en los casos que sea necesario todo lo que se nos pueda ocurrir como propuesta nueva para seguir generando una mayor oferta y un mayor desarrollo en nuestra profesión. En eso me gustaría resaltar que el plan nació en el marco de la pandemia, pero lo aprovechamos para poder hacer el intercambio entre las instituciones, proponer los cambios que nos parecían debía tener nuestro Código de Ordenamiento Territorial y el Reglamento General de Construcciones, como también otras ordenanzas anexas que suelen estar vinculadas al desarrollo de nuestra profesión. Y lo dijimos en el momento de realizar el plan y pretendemos llevarlo adelante en los próximos meses, una vez transcurrido un tiempo prudencial. Recordemos que la ordenanza fue elevada al Consejo Deliberante alrededor del mes de octubre del año 2020 y que fue aprobada en mayo del 2021. En la propuesta de elevación se resaltó el hecho no solamente de la participación en la generación, sino la necesidad de que esa participación, análisis, continuara en el tiempo, que se hiciera una práctica habitual para poder ir corrigiendo lo que haya que corregir en virtud de el resultado que vayan teniendo aquellas propuestas que volcamos hacia la norma y que quizás tengan un resultado que uno espera o a veces no, y que las distintas experiencias de cada uno de los profesionales que trabajan en algún sector particular de la ciudad o con algún proyecto particular nos pueda acercar, ya sea directamente en la Secretaría o a través del colegio, o como le parezca la mejor manera de hacerlo, las ideas para que podamos ir mejorando entre todos, puliendo entre todos esta herramienta que entendemos son las normas que utilizamos para poder desarrollar nuestros proyectos. Voy a tratar de hacerlo breve porque el desarrollo de la charla lo va a llevar adelante Pablo, quien es, casi le diría, el desarrollador de estas ideas en términos finos, y para darle un poquito de respuesta al marco de lo que planteaba Eduardo, debo decir que a partir de la aprobación de la ordenanza se produjo un salto en la cantidad de metros cuadrados a incorporarse o incorporados al municipio en proyecto. Esto fue a partir del mes de junio que nosotros lo comenzamos a monitorear. Crecimiento que se produjo en esos primeros 30 días, claramente con proyectos que estaban esperando entrar al municipio, esperando la aprobación de la ordenanza para entrar, y que se ha sostenido a lo largo de los meses, que no ha tenido otro pico general, pero sí se ha sostenido, lo que nos ha permitido o nos permite prever que al finales de este mes, o sea, a principios del mes de enero, vamos a estar alrededor de los tan mentados 300.000 metros cuadrados de construcción en desarrollo durante este año, que nos acercan bastante
a los números de prepandemia, digamos. El municipio tuvo en el 2018 y en el 2019 números parecidos, algo así como 312.000 y 316.000 metros cuadrados. También es importante que nosotros, cuando digo nosotros, digo la comunidad del colegio y de los profesionales como gente que tiene que irradiar de qué se trata esto y cómo se aplican este tipo de normas, hacer entender que también los tiempos de desarrollo de proyectos particulares a partir del desarrollo de una norma no son tan inmediatos como aquellos que están alejados de la profesión entienden que deberían pasar. Para nosotros son tiempos normales de desarrollo de un proceso de diseño. Para la aplicación de nueva norma, hablar de varios meses. Nosotros entendemos que a partir de transcurrido 10, 12 meses desde la aplicación de la ordenanza, vamos a estar en condiciones de poder hacer una evaluación del impacto de estas y a partir de allí proponer correcciones en el ámbito legislativo, que es donde deben hacerse, para poder seguir mejorando, como decía, estas herramientas. Para ello también hemos cambiado la forma de llevar la estadística dentro de la Dirección General de Obras Privadas en el municipio, agregándole a la simple estadística de incorporación de metros cuadrados cubiertos, semicubiertos y distribuidos por distintos tipos de construcción, ya sea unifamiliar, multifamiliar, comercial o industrial, también la geolocalización para poder evaluar si lo que hemos de alguna manera logrado incorporar a la norma ha tenido el impacto que uno esperaba o necesita ser corregido o necesita ser cambiado por otra nueva norma. O pequeñas correcciones. En eso también estamos trabajando, en eso también vamos a hacer partícipe a las autoridades del colegio y por otro lado me gustaría remarcar, más allá que me imagino que muchos tendrán consultas puntuales, que intentamos darle la impronta al municipio de que todo aquel que pueda, necesite recabar alguna duda, sacarse alguna duda o tener algún dato particular sobre algún proyecto particular, se dirija a la Dirección General de Obras Privadas y si ahí no tiene, tanto Pablo como yo seguimos siendo los mismos colegas que nos encontramos en todos lados en la calle, en la ciudad de Mar del Plata, desde hace muchos años desarrollando la profesión, así que no tienen más que acercarse, subir, golpear la puerta y seguramente los vamos a atender y vamos a tratar de evacuar las dudas que tengan. Una vez más agradezco el espacio, la atención, el hecho de que todos a esta hora del día estamos terminando la jornada, pero nos tomamos el tiempo para compartir este momento, así que le cedo la palabra a Pablo y gracias por estar en este Zoom. Perfecto. Bueno, gracias a la gente del Colegio de Arquitectos por la invitación. La verdad que hubiéramos querido estar un poco antes de explicando todo esto, pero siempre el tiempo nos falta a todos. Gracias a los colegas que están presentes, hay muchos ahí conocidos, que me alegro que estén ahí para poder explicarles un poco qué es lo que pensamos cuando se armó este plan en medio de la pandemia en invierno del 2020. Y también me parece que vale el reconocimiento al trabajo de la Dirección de Ordenamiento Territorial, de Daniel Demo, de Claudio Urdicelli, que trabajó muchísimo en esto y lamentablemente falleció hace muy poco tiempo, una persona que tenía muchísimo para dar en la Secretaría en términos de planeamiento, de una gran capacidad de trabajo y también de una gran capacidad de entender la ciudad hacia sus términos normativos y adaptando los términos normativos también al propio crecimiento de la ciudad y a los cambios que implica la ciudad. Lamentablemente no lo podemos contar entre nosotros y es una verdadera lástima. Y también obviamente a la Dirección de Obras Privadas, a Gustavo Guagliardo, en nombre de todo el equipo de la Dirección de Obras Privadas, que también, digamos, fue un ida y vuelta. Y yo lo que les voy a contar ahora es un poco
parte del trabajo que se presentó junto con las ordenanzas propiamente dichas, ¿no? No quisimos trabajar nosotros en un plan que sea solamente una redacción de ordenanzas frías, digamos, ¿no? De un articulado de ordenanzas, sino que, aparte de eso, presentar un plan que tuviera un contenido, que tuviera un objetivo específico, que es el de generar más empleo, más inversiones en el sector, y que eso estuviera de alguna manera en un marco de un escenario que tenía por ese lado el tema general de la pandemia como un rasgo, digamos, de incertidumbre que implicaba no saber cuándo podíamos de nuevo estar en las obras, de nuevo estar haciendo proyectos, de nuevo estar haciendo consultas en la municipalidad, pero también por otro lado un escenario que nos permitía pensar en una oportunidad de generar algunos cambios normativos que creíamos necesarios y que también fueran por esa doble circunstancia de generar empleo y de generar inversiones para la ciudad, entendiendo la participación del sector de la construcción como uno de los más importantes dentro de la construcción del PBI geográfico de la ciudad. Este era un poco el planteo donde estábamos en ese 2020, con una baja en el empleo en la construcción, en un alza del desempleo en la ciudad. El desempleo en la ciudad, como saben, es un índice muy inestable, muy complejo, que de alguna manera siempre ronda los 2 dígitos, que en muy pocos contados casos hemos bajado de esos 2 dígitos, y que obviamente en la pandemia tuvo este pico del 26%. Y también obviamente una merma en los, más o menos en ese periodo de mitad de año, ¿no? Comparado con la mitad del año del 2016, era una merma de un 50%. Nosotros analizamos un poco en esos términos de metros cuadrados globales a construir, digamos, no están acá ni las refacciones ni ampliaciones. Andábamos por esos 130.000 metros en el 2020, y hoy, un poco como decía Jorge, estamos todavía a falta de, esto es hasta hace un mes atrás, nos faltan estos computar obviamente lo que queda de diciembre y noviembre, estamos en 260.000, es probable que no lleguemos a los 300.000 metros cuadrados de los años anteriores, pero por lo menos hay una franca mejoría y hay un horizonte nuevo, teniendo en cuenta que también estos números están atravesados por la economía general y la situación macroeconómica general, que siempre pone un poco de paños fríos en los números estadísticos de crecimiento del sector. Nosotros analizamos un poco esto antes de decidir un poco hacia dónde íbamos. Por ejemplo, las demandas de presentaciones de expedientes de la construcción, esto no tiene que ver con los metros cuadrados, sino que es la cantidad de expedientes por zonas dentro del partido, ¿no? Donde uno ve, digamos, una alta demanda de suelo no urbano, o por lo menos de las áreas complementarias en cantidad de expedientes, con una baja en metros cuadrados y con, digamos, muy pocas presentaciones sobre los sectores servidos o sobre el área del ejido urbano, ¿no? Con lo cual, eso de alguna manera marca cierta extensión de la mancha de la ciudad, cierta extensión de una urbanización de baja densidad, de un gran consumo de suelo urbano, y por el otro lado una falta de iniciativas sobre sectores centrales de la ciudad.
Entonces ese fue un primer motivo de alerta sobre dónde intervenir. El otro motivo es poder ofrecer herramientas para que ese suelo vacante en las áreas urbanizadas y las áreas centrales de la ciudad tuviera atractivo a ciertas inversiones, dejar que las inversiones pudieran transformarse en proyectos concretos y que esos proyectos concretos pudieran tener una base normativa que pudiera aceptarlos. Y después, ciertos sectores puntuales de la ciudad que son sectores de cambio, que ya contaré en algún momento, por ejemplo, el área de Constitución o el área de densidad intermedia del R4 en términos generales, después voy a contar puntualmente qué sería. Y eso no solamente en lo que nosotros entendemos como código, es decir, en cuanto a normativa aplicada a diferentes distritos, sino también en nuevos mecanismos de gestión que pudieran agilizar ciertas presentaciones, sobre todo en términos de cambiar un poco algunas cuestiones de gestión, incorporando algunos instrumentos de gestión nuevos que nos parecían importantes en ese momento y nos parecen importantes ahora. Por lo cual, digamos, todo este paquete de plan tenía como 3 ejes o 3 instrumentos de diferente orden, ¿no? Por un lado, de favorecer ciertas intervenciones urbanas con nuevos mecanismos, de instrumentos normativos, que es los clásicos, digamos, la clásica promoción que estuvo durante más de 17 años sobre algunos distritos del código, algunos más, menos cambios en algunos sentidos y en otros, pero durante 17 años hemos tenido esa normativa que creemos que tenemos que consolidar, y unos instrumentos de gestión que favorezcan, digamos, la viabilidad de ciertos proyectos, o por lo menos tuvieran la capacidad de dar una respuesta rápida tanto a los inversores como a los proyectistas, ¿no? Que ese era otro punto del cual nosotros queríamos atacar. Las intervenciones urbanas mixtas era poder tener de alguna manera un instrumento que nos permitiera contener ese crecimiento físico de la ciudad sobre su territorio interior, recuperar algunos lugares vacantes que pudieran ser lugares de oportunidad dentro del ejido urbano. Todavía hay mucho por consolidar dentro del ejido urbano y hay mucho por consolidar también dentro del área central de la ciudad. Esto encuadrado siempre en que esos sectores cuentan con accesibilidad, cuentan con infraestructura, cuentan con equipamiento urbano cercano, ¿no? Escuelas, hospitales y demás, son los lugares que de alguna manera uno propone a densificar. Valorizar también la cuadrícula como el soporte físico, pero ese soporte físico que puede aceptar una diversidad de usos, ¿no? Entonces, tratar de transformar algunos sectores que estaban muy restringidos en cuanto a su uso, abrirlos, ¿no? Fomentando esa diversidad de funciones y de usos, que es, digamos, el valor que tiene cualquier cuadrícula urbana, y no sectorizarse por funciones o por usos. Y recualificar los bordes urbanos con diversas actividades relacionadas con la articulación con el sector rural. Esto nos parece como ejes generales que no los inventamos nosotros, sino que vienen de muchos años de planes estratégicos, planes de gestión territorial aprobados y consolidados a través de diversas etapas de participación y de discusión, que me parece que nosotros tenemos tomarlos como un generador de masa crítica para volcarlo dentro de un plan. Una de las ordenanzas, la 25.144, crea estos 2 instrumentos nuevos,
que son las áreas de acuerdo urbanístico y las áreas de proyecto de integración sociourbana, fundamentalmente con dos sentidos. Uno, el sentido de las áreas de acuerdo urbano es el sentido de consolidar los grandes predios vacíos que hay dentro del tejido urbano con proyectos concretos, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica como un cambio en la dirección de la gestión, ¿no? Si antes una persona que tuviera un lote, un terreno de más de 3.750 metros, o una manzana o dos manzanas, iba a la Dirección de Ordenamiento Territorial y pedía un indicador para ese lugar, que obviamente el indicador para ese lugar estaba de acuerdo a lo existente, ¿no? Lo que estaba en los bordes, con lo cual a veces había una discordancia entre la posibilidad de inversión y lo que esos indicadores proponían. Nosotros invertimos esa relación y la idea es que esas áreas en principio tienen los máximos indicadores de ley, ¿no? Que habilitan ya directamente a presentar un proyecto. Entonces, habilitar ese proyecto obviamente implica un nivel de discusión ya sobre un proyecto concreto, implica un nivel de discusión a partir de otro mecanismo que voy a explicar más adelante, que es el de la mesa de gestión urbana, es decir, de consolidar ya una discusión anterior a la discusión, a la discusión de la ordenanza aprobatoria, una discusión anterior donde se hable de la validez o no de ese proyecto, y que de alguna forma no tenga que atravesar una serie de barreras anteriores a esa aprobación. Las áreas de proyecto de integración urbanística sociourbana están de alguna forma consolidadas también a través de esta mesa de gestión, tratando de consolidar ciertas instancias de consorcios urbanísticos, es decir, de poder apropiar suelo urbano público a partir de conveniar con el privado en la apertura de calles, la infraestructura y demás, ¿no? Y poder generar así digamos, un suelo urbano para poder generar soluciones habitacionales que tanta falta hace a la ciudad, y poder así cambiar un poco el esquema de gestión sobre todo de la periferia de la ciudad y de los asentamientos irregulares. Ese marco normativo de las áreas de proyecto urbano está incorporado obviamente dentro de la ley provincial de hábitat, la 14449, que implica ciertas condiciones de urbanización de sectores periurbanos con digamos, nuevas posibilidades de loteos diferentes a los loteos previstos en la 8912, siempre y cuando sea de aplicación a soluciones habitacionales y asentamientos irregulares. Estas áreas de integración muchas veces tienen que ver con sectores que ya forman parte de asentamientos irregulares que están incorporados en el Registro Nacional, en el RENAVAP. Nosotros, dentro de la Dirección Social de Vivienda, hay un relevamiento que incluso supera, digamos, los registros que tiene el RENAVAP. Ese es un mundo que es prácticamente alrededor hay una carencia de viviendas de casi 15.000 viviendas, ¿no? Muchas incluidas en esos entornos y otras no, y que todos ustedes saben la implicancia o la dificultad que tiene el Estado para actuar sobre estos asentamientos, ¿no? De generar nueva infraestructura y demás. Después eso daría pie para otra charla y comentarles algunas de las acciones que
que la Secretaría está haciendo en ese sentido, sobre todo para agilizar la burocracia que de alguna manera no permite al Estado actuar donde la vulnerabilidad de los procesos del hábitat son más urgentes. Los instrumentos normativos están cualificados dentro de estas áreas de desarrollo mixto, ¿no? La primera ordenanza de este paquete que nosotros enviamos como plan, pero que después fue saliendo, digamos, como en un lapso de tiempo más o menos de 2 meses, el primero de esas ordenanzas tiene que ver con el Distrito de Tecnologías del Conocimiento y la Innovación, ¿no? Que de alguna manera involucra a un sector adyacente a la estación ferroautomotora, que primero es un sector deprimido, es un sector que de alguna manera lo que se pensaba en su momento de la estación ferroautomotora de derrame de emprendimiento sobre los bordes no sucedió, todo lo contrario. Es un sector complejo, es un sector que comparte, digamos, una problemática que ha sufrido la obsolescencia del cambio de modalidad del transporte ferroviario al transporte automotor, con lo cual hay grandes predios subutilizados, ¿no? Galpones y demás. Y también es un sector fundacional de la ciudad, ¿no? Que convive con pequeñas casas chorizo y demás. Estas estructuras, digamos que estas grandes estructuras de galpones son aptas para las industrias culturales, para las industrias relacionadas con el conocimiento y la innovación. Después de un estudio que ya tiene algunos años, ¿no? Donde se identifican las áreas que tienen potencial de recambio, es decir, aquellos predios, digamos, con más capacidad edilicia para soportar más volumen, las viviendas de patrimonio, que no son válidas como la vivienda en sí, sino más como un conjunto. La articulación con parque público, hace un tiempo lo escuchábamos a Héctor Llana hablar sobre la posibilidad de un parque lineal sobre la avenida Luro, ¿no? Manteniendo, digamos, toda esa hilera de arboledas y esos retiros de las estructuras ferroviarias. Bueno, eso dentro de un plan que también incorpora, obviamente, que ustedes se ve acá en el plano, el nuevo acceso de la estación ferroautomotora, el nuevo acceso, por lo menos, ya sea de entrada o salida, hacer un nuevo acceso que de alguna manera implica que el barrio no reciba, digamos, el tránsito pesado de acceso, sobre todo del transporte automotor, ¿no? Involucrando también alguna obra que tiene que ver con los ferroviarios, sobre todo en la perspectiva de que el tren, digamos, vuelva a tener esa impronta de turismo de cercanía que tenía en su momento. Lo que ustedes ven ahí el color, la primera dificultad que se nos presentaba es que es un sector bastante heterogéneo en cuanto a los distritos urbanos. Entonces, en principio hay como una elevación de los indicadores a un 30% sobre las áreas centrales de mediana densidad y residenciales y de equipamiento de mediana densidad, y agotar sobre los sectores centrales, el sector de C1, agotar los indicadores de código. Más algunos descuentos en la tasa de derechos de construcción y demás. Ese es por un lado dentro de las capacidades edilicias. Por el otro lado, obviamente, incorporar a los usos del sector todos los usos que estén relacionados con el sector de la economía del conocimiento, y no generar así por unos cambios de usos ordenanzas, ¿no? Que eso es otro problema que detectamos dentro de la Secretaría y que estamos buscándole una solución, los usos específicos, ¿no? Que siempre tienen que pasar por una ordenanza particular.
Más o menos eso, se hizo un cálculo sobre esos sectores, sobre cada uno de los sectores, sobre los incrementos propuestos, y esos incrementos sobre las áreas vacantes o las áreas potenciales que nosotros le decíamos, ¿no? Con lo cual, digamos, esto podría, en términos reales, crecer hasta un 29, hasta un 19% el crecimiento de metros cuadrados, y un crecimiento en la densidad de un poco menos, teniendo en cuenta que muchos de estos distritos tienen más capacidad constructiva en otros usos que en lo residencial. Digamos, para nosotros esto implicaba poder fortalecer ese sector en un 19% real, ¿no? No está hablado acá en términos generales de los metros cuadrados generales, sino de ese potencial de recambio que nosotros veíamos en ese lugar. Otra de las ordenanzas serán, como hablábamos antes, de poder tener una oferta para el área central de la ciudad, que es el área digamos, que tiene mayor capacidad de conectividad dentro de la ciudad, mayor capacidad de equipamiento, mayor capacidad de infraestructura, y que de alguna manera todavía cuenta con áreas vacantes o áreas subutilizadas, ¿no? Entonces, la decisión fue de alguna manera llevar los distritos residenciales de mayor densidad, R1, C1 y R2 y C2, a los máximos permitidos de ley, o sea, digamos, el factor de ocupación total más ese 70%, y de alguna forma que esa capacidad edilicia pudiera estar construido dentro del lote hasta equiparar la altura de las medianeras existentes, teniendo en cuenta que prácticamente, digamos, cualquier lote vacante dentro de este sector tiene ya una medianera consolidada, y después esa capacidad edilicia vacante poderla ubicar en un edificio de perímetro libre o semiperímetro libre. Esto implicaba actuar un poco sobre este sector. Es un sector bastante acotado, y lo que hicimos fue analizar una serie de manzanas testigo, ¿no? Para tratar de ver cuál sería la implicancia de este nuevo cambio, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en esta manzana adyacente a Independencia, cómo, digamos, en gris oscuro estaría la posible volumetría en función de estos cambios que nosotros estamos proponiendo, contra, digamos, la consolidación de los 8 o 9 pisos de altura que puede tener en ese distrito, ¿no? Entonces ahí aparece una ciudad que de alguna manera consolida 3 o 4 pisos por arriba de ese nivel, pero una ciudad un poco más aireada, ¿no? Con niveles de habitabilidad de cada uno de los edificios mejores, ¿no? En ese sentido es hacia donde queríamos consolidar la ciudad, es decir, un edificio que pudiera, por un lado, consolidar las medianeras existentes, y que por el otro lado utilizar esa capacidad edilicia en términos de utilizarlo en semiperímetro y perímetro libre, para que también eso produjera la posibilidad de poder utilizar también terrenos más amplios, es decir, este coeficiente que nosotros damos, o este plus que se da para llegar al máximo de ley, es muy difícil de utilizar en un terreno, digamos, pequeño entre medianeras, salvo para consolidar una medianera existente que esté construida, digamos, con anterioridad al código. Y si es en ese caso, poder incentivar la unificación de parcelas o parcelas más grandes que podrían sí aprovechar este máximo de ley. Lo mismo hicimos con este cálculo en estas manzanas
testigo que nosotros le llamábamos, que donde a lo mejor en términos generales uno puede parecer que llevar el máximo de ley implica digamos, un desborde de la capacidad de infraestructura y demás. Lo que uno ve cuando analiza la manzana en particular, se da cuenta que el aumento de esa capacidad anda alrededor de un 7%, porque, digamos, ya hay capacidad instalada sobre el sector de la ciudad, que eso no va a cambiar, ¿no? Y de alguna manera, en metros cuadrados sería un aumento de alrededor del 20%, ¿no? Entre el 20 y el 7 sería como ese parámetro de relación entre por ejemplo, estos sectores de la ciudad. Este es, por ejemplo, C1. Lo mismo hicimos para el R1, analizando, por ejemplo, dentro de esta manzana, 3 lotes, ¿no? Un lote en esquina, un lote pequeño y un lote, digamos, con más ancho, donde uno ve que digamos, el que más rinde o el que más aprovecharía esa cuestión sería por ahí a lo mejor un lote grande en esquina, donde pasaría, digamos, 5 pisos por arriba del plano límite, siempre en perímetro libre, y donde un pequeño lote entre medianeras pasaría 1 o 2 pisos, siempre aprovechando la medianera existente y poniendo ese plus en esos pisos por sobre el plano límite del código existente, ¿no? Otra vez volvemos a los índices de capacidad. Por ejemplo, en esta manzana del R1 más o menos es un 13%, casi un 14% de aumento de la capacidad, ¿no? O sea, de la capacidad real que esa manzana podría abastecer. Lo mismo con el R2, no los voy a marear con este tema. Y para el C1, digamos, también analizando distintas operatorias formales, ¿no? O sea, distintas opciones de tejido, perímetro libre, semiperímetro libre o entre medianeras, ¿no? Y ahí uno va viendo cómo la altura se va acercando a la altura del distrito, digamos, la altura anterior al distrito. En este caso, en esa manzana testigo, baja, ¿no? Porque obviamente también baja las capacidades edilicias a un 9%, ¿no? Lo mismo en el C2, prácticamente lo mismo, ¿no? En esta manzana que hay un poco más de terreno libre, por ejemplo, sube al 23%, pero esa es, digamos, la capacidad edilicia que uno podría instalar hoy dentro de esas manzanas testigo. Nos parecía importante consolidar digamos, aumento de la capacidad edilicia con algunos otros incentivos, ¿no? Por ejemplo, este incentivo sobre la cesión de espacio público, que nos parecía importante, que es una secuela que nos dejó la pandemia, no solamente valorizar, digamos, el espacio público costero, el espacio público de las plazas, ¿no? Las plazas fundacionales o las plazas de la periferia, sino también el espacio público intratejido, ¿no? El espacio público de la calle o el espacio público que nos puede dejar, por ejemplo, un edificio en esquina, como es este caso, en el que el aumento de la capacidad o el incentivo está relacionado con los metros cuadrados de cesión al espacio público, ¿no? Cesión, nosotros nos imaginamos que no es un mero retiro de la línea municipal, sino que es un lugar que permite cierta expansión de lo público, que no está atravesado por servidumbres de paso de acceso de cochera ni de acceso a los halls del edificio, y que de alguna forma descompriman, digamos, el espacio de la ciudad, sobre todo en los distritos centrales y los distritos de media densidad, alta y media densidad. Bueno, y el otro, la otra opción que veíamos como
también paliar el momento de la pandemia, era otorgar a aquellas inversiones que estaban aprobadas un año antes de la pandemia, es decir, entre abril del 2019 y abril del 2020, generar un aumento del 15% en los indicadores totales, en la ocupación total, y la densidad, obviamente, y un piso más para poder, digamos, incorporar ese plus de la capacidad edilicia. Esto teniendo en cuenta que muchas de las inversiones que se hicieron o que se preveían hacer en el año 2019 quedaron truncas por la pandemia, ¿no? Quedaron imposibilitadas de seguir, sobre todo por el tema de la incertidumbre que se vivía en aquel momento, la incertidumbre sanitaria, pero también la incertidumbre económica. Ese es el paquete de la ordenanza 25.113. La 25.114 tiene dos condiciones. Este me quedó colgado. Después voy a volver acá al R4E. Pero quería hablarles de esto. La ordenanza 20.437, que es una ordenanza, digamos, que tiene estas 17, en realidad tiene 23 ordenanzas, ¿no? Tomo la 20.437 porque fue como la que quedó definitivamente, más allá después de que se fue prorrogando, digamos, pero es el número que todos los que hacemos proyectos de edificios y demás tenemos en la cabeza. En realidad lleva 17 años con variantes, definiciones, idas y vueltas, desde la primera ordenanza de enero del 2003, ¿no? La ordenanza posterior, digamos, al año 2002, el año de la crisis económica. Dentro de esas 23 ordenanzas y dentro de esos cambios hubo 3 ordenanzas básicas de cambios regulatorios, ¿no? Muchas de esas, sobre todo la 20.304, que, digamos, desregulaba las áreas residenciales de media densidad, sobre todo los distritos R4, pero también los C3, estableciendo como una especie de paraguas, ¿no? Bajándole la altura y demás, ¿no? Con lo cual, esta especie de promoción indefinida de 17 años y 23 ordenanzas, y algunas ordenanzas que trataban de atenuar cierto impacto sobre los barrios, aparecía como esta distorsión que terminaba llevando a construcciones ilegales que luego se regularizaban, a, por ejemplo, distorsiones en el tejido digamos, sobre todo en las áreas que bordean a los distritos centrales, ¿no? Que quedaban con una distorsión respecto de estas áreas de residenciales de media densidad, sobre todo en el uso de la altura, ¿no? Entendiendo que siempre la diferenciación de los distritos es a partir de una calle, ¿no? Que me parece bien, digamos, pero que generaba esta discusión eterna de por qué en una vereda puedo hacer una cosa y en otra vereda puedo hacer otra. Con lo cual, digamos, lo que se hizo fue, en vez de consolidar un porcentaje, que era el famoso 30% que venía de mucho tiempo atrás, y después el 15% en algunas zonas, en vez de otorgar ese porcentaje, se consolidó directamente en un valor, en un valor neto, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es más o menos el recorrido. Si ustedes ven en negro, están los valores de código del código, en verde las ordenanzas del 30% y el 15%, estos 23 ordenanzas que aparecieron en su momento, y la consolidación de
por ejemplo, el factor de ocupación de suelo de 0,5, con la posibilidad de consolidar en un número redondo el factor de ocupación total, y en algunos casos generar un piso más para que ese factor de ocupación sea realmente utilizable, ¿no? Y en algunos lugares generar el R4 especial, que nosotros le llamábamos, que tiene un poco más de ese plus del 15%, y tiene un piso más, lo que generaría un área de fuelle entre las áreas de media densidad y las áreas de alta densidad. Nosotros lo planteamos esta área como un área que envolviera las áreas de los distritos centrales. El Consejo Deliberante hizo una interpretación que yo creo que válida, en muchos lugares donde las R4 quedaban muy cercanos, ¿no?, a 2 o 3 cuadras, involucrar toda esa área dentro de un R4 especial, que me parece una situación lógica. En los distritos centrales, bueno, ya teníamos el máximo de ley en el C1 y en el C2, y se consolida. Ustedes ven que, por ejemplo, en el C3 de 1,2 permitía 1,38, se lo llevó a 1,5 para consolidar también una densidad edilicia que de alguna manera mantenga esa dinámica de densidades entre alta densidad, media densidad y baja densidad. Sobre este lado también aparece el estudio del C5 Constitución, le decíamos nosotros, el sector adyacente a la avenida Constitución, que de alguna forma era un sector que tenía una densidad de vivienda muy baja, es decir, prácticamente se podía construir una sola vivienda por predio, tenía un factor de ocupación total residencial de 0,6. Ahí sí hay un salto importante en cuanto al factor de ocupación residencial. Se mantiene el factor de ocupación de otros usos en el mismo valor que el código original, y obviamente se sube la densidad. ¿Para qué es eso? Para fomentar emprendimientos diversos en el área de Constitución. Entiendo que Constitución cambió su perfil de un perfil de actividades relacionadas con el ocio nocturno a un perfil mucho más diverso, actividades que tienen más que ver con la apropiación incluso barrial, con equipamientos deportivos, salones de fiesta, equipamientos de supermercados, supermercados de cercanía, digamos, un montón de equipamientos que hasta hace algunos tiempos no estaban previstos, y que son equipamientos que perfectamente pueden solaparse con la actividad residencial. Teniendo en cuenta también como el sector norte de la ciudad como un sector importante para la consolidación y el crecimiento de la densidad de la ciudad. Bueno, los distritos de equipamiento es un poco la misma cuestión. Acá está el análisis de la manzana testigo sobre el R4E. Ahí vemos que de alguna manera, digamos, la capacidad aumenta, digamos, para fortalecer esta idea digamos, de transición de alturas entre las áreas de distritos centrales, las áreas intermedias del R4 especial y el área de media densidad del R4, ¿no? Esto implicaba muy poco aumento de la capacidad edilicia, por lo menos en esta manzana analizada. Y lo mismo en el caso de la avenida Constitución, donde aparte de este cambio de aplicarle una densidad residencial bastante mayor que la que tenía, se aplica también una línea de frente interno que es la tradicional, digamos, de la manzana de Mar del Plata,
que es la línea de edificación de 23 metros, ¿no? Es decir, queda una línea de 5 metros, que era la que teníamos antes a Eje Medianero, o sea que muy próxima, digamos, al centro de Manzana, pasando ahora a la línea tradicional de frente interno, que son los 23 metros, digamos que deja un centro libre de Manzana mucho más acorde a la articulación con los barrios residenciales que están adyacentes a Constitución, ¿no? Un poco acá aparece, digamos, el sector con el nuevo plano límite, con algunos de los terrenos vacantes y algunas posibles, estoy señalando mal, ahí está, los terrenos vacantes posibles y algunas volumetrías, sobre todo analizadas cuando tienen una relación entre medianeras de 5 niveles o basamento y hasta 7 plantas en perímetro libre. Ahora sí hay un aumento considerable de la capacidad porque de alguna manera el incentivo de la mayor ocupación en el factor de ocupación total residencial hace que ese aumento sea considerable. Después hay otras herramientas que involucran, digamos que ya son pedidos de bastante tiempo atrás que nosotros tomamos como incorporarlos dentro de este plan, que tienen que ver con cambios en el código, sobre todo en las superficies que no computan para el factor de ocupación total, ¿no? Superficie de halls y palieres, ¿no? Siempre había la discusión de que el palier no se computaba, pero si la circulación sí. Bueno, ahora eso está mucho más claro, digamos, ninguna circulación horizontal en los edificios se computan, como no se computan vacíos de ascensor, cajas de escalera, bueno, lo que ya era habitual, ¿no? El cambio en el plano límite en edificaciones con amenity, ¿no? Entendiendo que lo que importa, digamos, es el volumen edilicio, no el dónde está puesto el amenity, es decir que si uno podía construir el amenity incorporándose sobre el plano límite del distrito, ahora ese amenity puede incorporarse en cualquier lugar de la planta y ese volumen vacante puede ocuparse con vivienda, ¿no? Entendiendo que en muchos lugares, sobre todo de media densidad, el amenity en planta baja es una cosa interesante en términos de proyecto. Bueno, los estacionamientos en ancho de parcela, hay algunos pequeños cambios. Los patios auxiliares mancomunados, que me parece también una idea interesante trabajada por la Dirección de Obras Privadas, ¿no? En el sentido de poder incorporar, sobre todo en las áreas centrales es fundamental, incorporar los patios adyacentes de los edificios ya construidos, incorporarlos con un patio auxiliar para poder ventilar todo lo que puede ventilarse, ¿no? Cocinas y lavaderos y demás a los patios auxiliares, incorporando a su vez esos patios mancomunados un incentivo al FOT, ¿no? Eso generando que, digamos, que un edificio que ya tiene patios de aire y luz, esos patios de aire y luz tengan una superficie mayor, y esa superficie mayor para airear el edificio se incentiva a partir de un porcentaje, no me acuerdo ahora cuánto es, en el FOT. Y bueno, otra cosa que trabajamos con el Colegio de Arquitectos es la no presentación del contrato profesional, un cambio en el RGC que de alguna forma protege, digamos, la confidencialidad entre el comitente y el profesional en cuanto a sus honorarios, que, digamos, a la municipalidad ese dato no es relevante. Sí es relevante el control técnico, obviamente, el control técnico y el control del colegio del cumplimiento de aportes profesionales y demás, pero no el valor del contrato. Otro complemento es lo de las urbanizaciones cerradas y áreas complementarias. Esto ya es más específico. Ahí ustedes ven un plano de las urbanizaciones cerradas actualmente en la ciudad. Y es básicamente la incorporación de las normativas provinciales a el Código de Ordenamiento Territorial. Digamos que
había un desfasaje entre estas dos instancias, ¿no? Con lo cual se incorporaron lo que de alguna manera las instancias provinciales estaban aprobando en términos de organizaciones cerradas al Código de Ordenamiento, esto obviamente con un ida y vuelta hecho con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la provincia, para poder, digamos, generar un instrumento válido a nivel del partido, pero obviamente con el consenso de la provincia que después lo tiene que convalidar, ¿no? Seguimos, este trabajo no terminó, sigue haciéndose y seguramente de alguna manera va a tener algún cambio en algún momento, en algunas particularidades, en función también de cambiar una cierta lógica que fue a instancias de la provincia, es de establecer cuáles son las áreas donde pueden estar las urbanizaciones cerradas, ¿no? Al revés de lo que venía pasando antes, que las urbanizaciones cerradas podían, digamos, estar en cualquier lugar y pedir, obviamente con las convalidaciones y demás, que todavía se siguen pidiendo, porque eso tiene que ver con la ley provincial, pero poder delimitar una zona que son esas áreas complementarias, ¿no? Que son las áreas articuladoras entre las áreas rurales y las áreas urbanas, que puedan contener las urbanizaciones cerradas y a su vez algunos otros usos, ¿no? Como instalaciones deportivas y demás, que hoy cualquiera podía pedir, por ejemplo, un club, tener un predio en un área complementaria y el uso no estaba avalado, ¿no? Bueno, esos usos se incorporaron también dentro de esta misma ordenanza. Para terminar, los instrumentos de gestión que yo les hablaba, les comenté lo de la mesa de gestión de planificación para las áreas de proyecto de integración suburbana y las áreas de acuerdo urbano. Estas dos áreas que pueden ser o pueden formarse estos consorcios urbanísticos público-privados, pero también público-público, entendiendo que, digamos, hay mucha tierra también de la provincia y de la nación dentro de la ciudad, y esos consorcios permitirían esta nueva forma de gestión de la ciudad. La regularización, que no vamos a hablar ahora, pero que también es una ordenanza que formó parte de esto, y la creación de un fondo que es un fondo de gestión del hábitat, de emergencia del hábitat, que nos parece central a la hora de tener un fondo de acción inmediata sobre ciertas acciones que a veces la municipalidad no cuenta con los instrumentos, no solamente el instrumento económico, o sea, el instrumento financiero, sino también un instrumento ágil de gestión. Esto es un poco lo que hablábamos de esta mesa de gestión, ¿no? Donde el gobierno municipal, tanto el ejecutivo como el deliberativo, participan dentro de la mesa, la Secretaría de Obras y Planeamiento en un nivel técnico. En un nivel de articulación, en principio estaba planteado en la ordenanza un representante del plan estratégico y un representante de la universidad. Y en el caso de los asentamientos irregulares, un representante del barrio a través de la figura de un apoderado. Digamos, ¿esto qué implica? Que esta mesa es una mesa que de alguna forma estudia los anteproyectos y le da como una cierta viabilidad, ¿no? Le da como una especie de luz verde para que esto siga su trámite al Consejo Deliberante, ya que digamos, participan miembros de la mayoría y la minoría del Consejo Deliberante, que podría habilitar. La idea es que esto sea un instrumento de agilizar los proyectos, no digamos, y si el proyecto no es válido, el proyecto no cuenta con ese consenso, ya tenga ese antecedente, ¿no? Para definir si el inversor lo lleva adelante o no lo lleva adelante. Esto es lo que decíamos del fondo. El fondo ya, digamos, en la ley 14.449 hay un fondo general a nivel provincial, digamos, que capta
digamos, dinero de diversos aportes de impuestos provinciales. Obviamente nosotros no lo podemos hacer en ese sentido. Y sí, podemos que ese aporte cuente con fondos obviamente municipales. Veremos a través de qué contribución y qué impuesto, qué gravamen puede aparecer dentro de ese fondo. Y obviamente también un tema, por ejemplo, fue el tema de qué contribuciones y donaciones recibió el municipio durante la pandemia, digamos, ¿no? Ese fondo afectado podría haber sido utilizado en este sentido. Siempre teniendo en cuenta que, digamos, las donaciones al municipio son muy difíciles de afectar, o siempre quedan tenidas de un manto de duda. Y este fondo tiene como objetivo principal el mejoramiento del hábitat y las soluciones habitacionales, teniendo también obviamente incluida la infraestructura. Todas las cuestiones que tienen que ver con el incentivo a los factores de ocupación total tienen como una puerta abierta a una visión medioambiental, ¿no? Que está, digo, es una puerta abierta nada más porque este tema es un tema que hay que incorporarlo al código de una manera definitiva. Todas estas propuestas tienen que presentar un informe de cómo va a captar o recuperar aguas de lluvia, cómo va a reducir la demanda energética, el uso de materiales regionales, y después lo que tiene que ver con normas relativas a la construcción, ¿no? Relativas al momento de la construcción. Como conclusión, no sé si se ve demasiado esto, hicimos como un cálculo general de lo que nosotros estimábamos de capacidades edilicias del total de los distritos de la ciudad, ¿no? Los distritos que se promocionaban y los distritos que quedaban igual. No sé si leen ahí abajo, pero digamos el promedio de aumento total de esa capacidad edilicia es de un 5%. O sea que, digamos, no, esto teniendo en cuenta la totalidad de las áreas distritadas, digamos, ¿no? Con lo cual es un mínimo de aumento en términos generales, obviamente que sí es un aumento mayor en estas áreas puntuales que hablábamos antes. Y en cuanto a la densidad total, ese aumento, ¿no? Ahí ustedes ven la cantidad de habitantes actuales absolutos, o sea, eso no quiere decir que haya 2.600.000 habitantes en la ciudad, obviamente, sino que eso es, digamos, la capacidad de densidad habitacional que podría absorber hoy estos distritos de la ciudad, ¿no? Y eso, en principio, sería solamente alrededor de un 3%, ¿no? Y un 9% en términos de metros cuadrados totales construidos. Con lo cual, digamos, esto para entender que esta especie de cambio de paradigma entre entender un incentivo genérico general de un porcentaje para toda la ciudad, del mismo porcentaje para el incremento, implicaría cambios importantes, sobre todo en la infraestructura y en el servicio, y que estos cambios puntuales en áreas servidas y conectadas con el resto de la ciudad implica un cambio mucho menor en términos totales, ¿no? de ampliación tanto de los factores de ocupación total como de la densidad. Bueno, espero no haberlos aburrido un poco. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Ahí pusimos en el chat el WhatsApp institucional. Si quieren hacer consultas, preguntas, ya que lo tenemos disponible a Pablo. Yo, mientras alguien se anima, tengo una para hacerte, Pablo, que es media pregunta, bueno, y a Jorge también, media pregunta y media petición. Ahí cuando mostraste la grilla del Consejo para las Áreas de Acuerdo de Integración Sociourbana, en la grilla aparece, en la parte del municipio, la pregunta es,
¿podría intervenir ahí la creación de un Consejo Local de Hábitat, como marca la ley 14.449? Y después, en la segunda parte de la grilla, aparecía la Universidad Nacional de Mar del Plata y el PEN, y digo, ¿no podían estar ahí incluidos los colegios profesionales? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, varias cosas ahí. Los colegios profesionales están dentro del plan estratégico, ¿no? El plan estratégico está en una especie de, digamos, de impasse, ¿no? Que como organización colectiva me parece que cuesta salir, me parece que hay que apoyarlos en ese sentido para que vuelva a retomar, digamos, su actividad. Y lo que yo planteé es lo que de alguna forma se aprobó en el Consejo, ¿no? Debería ser, digamos, ampliarse dentro del Consejo esa capacidad para que entren los colegios profesionales. Está entendido que el Consejo Profesional está dentro del plan estratégico, ¿no? Y la universidad a nosotros nos pareció importante incluirla, después la universidad decidirá quién está a cargo de eso por el bagaje, digamos, de estudios sobre la ciudad, que es muy difícil también de consolidarlo en relación a la acción municipal, ¿no? Es muy difícil. Nosotros estamos haciendo algún esfuerzo por generar lazos con la universidad en términos concretos, ¿no? En términos de poder de alguna manera asociar para apoyar ese caudal de investigación que tiene la universidad, que no lo puede tener la municipalidad. Jorge quería decir algo por ahí. Sí, Diego, para redondear y para que quede claro, con Pablo nos toca hoy ser parte del Ejecutivo y todo este paquete de ordenanzas y la propuesta que vos hacés, o por lo menos nos preguntás, también tenemos que tener en cuenta que tiene su resolución en el ámbito legislativo. Por eso la respuesta de Pablo un poco que lo que se aprueba y se instrumenta es la norma que establecen los legisladores de la ciudad. Por lo tanto, nosotros entendemos que el plan estratégico engloba a todas las instituciones. También comparto lo de Pablo, que nos está costando como integrantes del plan estratégico salir de la etapa de diagnóstico y de líneas de acción para transformarlos en proyectos de intervención urbana que se puedan llevar adelante y que se puedan concretar. La ciudad tiene como una agenda siempre de temas pendientes y en este caso le sumo a la palabra de temas inconclusos. Me parece que ahí es el ámbito. La definición que se hizo en la norma es un poco general, sí, pero que debemos trabajar todos para que en cada caso particular y en cada propuesta podamos convocar, que ha sido siempre la voluntad de esta Secretaría y este paquete lo muestra en cómo se llevó adelante y las distintas ordenanzas que estamos tratando de poner en marcha también, que con la participación de todos. Obviamente que el colegio es un actor, como lo son los demás colegios, como es la universidad, pero como bien decía Pablo, en cada tema particular vamos a tener que ir afinando la puntería para que tampoco se transformen en ámbitos de discusión permanente, cuando en realidad hay otras acciones que necesitamos llevar adelante, y tratamos de tener un equilibrio en eso. Y yo no quiero hacer, o sea, no es un reclamo, y está bueno que se plantee este debate porque somos todos colegas y estamos, como vos dijiste al principio, en el mismo ámbito. Yo lo que digo, la Universidad Nacional de Mar del Plata también pertenece al PEN y sin embargo está discriminada como un actor distinto. Nosotros, ese es por ahí lo que nos interesaría de los colegios profesionales. Viste que la mirada nuestra de esta gestión es que, digamos, la academia tiene una mirada, tiene una información y una capacidad digamos, de procesar datos que los colegios no tenemos, pero los colegios tenemos el ejercicio profesional, que es lo que trae un poco a la realidad la profesión y lo que sucede en la calle. Así que ese sería un poco el para tratar cierre. de redondear
para tratar de redondear la respuesta. En cada uno de los casos vas a encontrar, como hasta ahora lo hemos intentado hacer, la participación de todos, por lo menos del compromiso desde este lado, de quienes proponemos cambios a la norma o proponemos distintas líneas de acción. Estoy seguro que también en el ámbito legislativo han encontrado esa ida y vuelta. Pero bueno, a veces la norma se cierra en determinada escritura, en determinada lectura, lo que no quiere decir que sea excluyente, todo lo contrario, para nosotros sigue siendo más inclusivo que excluyente en este caso, por lo menos en la mirada que tenemos nosotros y que tratamos de llevar a cada ámbito, ¿no? Sí, eso o sea, eso está verificado. Nosotros lo reconocimos muchas veces que la convocatoria de la Secretaría fue siempre para todos los temas muy abierta y muy participativa, pero bueno, quizás hay que pelearnos en el ámbito que corresponde y no en este lugar. No creo que se trate de pelear, sino que se trata de plantear y de, como decíamos también con toda la norma, de afinar la puntería en cada caso, manteniendo el compromiso de todos de la claridad de los objetivos y qué es lo que buscamos. Claramente nosotros no buscamos excluir, buscamos incluir, y también intentamos de que sea un ámbito en el que esa inclusión no nos entorpezca la línea de acción, por decirlo de alguna manera. Pero no es el caso, no ha pasado ni con ustedes, ni con ninguno de los colegios, tampoco con la universidad. Me parece que es más fino lo que vos planteás, pero nada, hay que seguir trabajando. Bien. Y también, mientras van llegando las preguntas, nosotros un poco hablábamos antes de que comience la actividad, estamos también planteando en el Consejo Deliberante que la comisión revisora, o la comisión, no me acuerdo qué título tiene, nosotros participemos, porque también nuestra mirada como gente que está trabajando con una nueva normativa, que es muy ambiciosa, o sea, es un cambio muy importante normativo, y que tal vez muchas cosas de estas puedan quedar permanentes, bueno, o algunas serán provisorias y otras permanentes, ver un poquitito cómo colaborar en esa revisión. A ver, yo lo dije al principio de la charla, entendemos que el mismo ámbito de discusión que se generó para generar esta normativa es no por intentar reemplazar lo que se reclamó tantas veces y que hemos hablado estando por fuera, vos y yo, por ejemplo, de las gestiones habitualmente, el famoso ayornamiento del Código de Ordenamiento Territorial. Me parece que lo que planteábamos con Pablo y lo que estamos intentando lograr es que esta línea de transformación se mantenga, que todos los que formamos parte formemos parte, y cuando tengamos que volver a analizar el impacto de la norma o la modificación de la norma, lo hagamos en el mismo ámbito. Eso está claro desde el primer día, y vamos a intentarnos, lo vamos a mantener así mientras nos toque estar acá. Bien. Bueno, acá hay una pregunta técnica que hizo Marcelo Dorsi en el chat. Dice: observo una superficie remanente entre el FOT con incentivo más los estímulos del COT cuando se supera el 50% de estos estímulos. Específicamente, un R4 al superar el FOT 2.0 deja remanente 0.55 de este factor. ¿No deberían ser equilibrados para que estos incentivos sean justos para todos los distritos? Esa es la pregunta. Pablo. No, Jorge, a ver, el R4, el R4 tenía con el 15%, llegaba a casi 1,4, ¿no? De FOT. Nosotros, para redondear ese número, fuimos a 1,5 para llegar a los 600 habitantes de densidad, ¿no? Esto que decíamos de saltear el tema del porcentaje, que siempre era dudoso, de los decimales para dónde iban y todo ese tipo de cosas. O sea que en realidad lo único que cambió es que pasó el R4 de 1,4 que vos podías hacer a 1,5. Después el tema de lo que vos tenés de premios, eso, el premio, digamos, depende del lote que vos tengas, de la altura y demás, ¿no? O sea, el R4 prácticamente de la 2437 a esta no ha cambiado, ¿no? Sí ha cambiado que tiene un piso más, ¿no? Con el FOS 05. O sea que si antes no podías poner el FOT 2, tampoco lo vas a poner ahora, ¿no? ¿Se entiende? No hay un cambio de relación, ¿no? Aumenta un poquito más
en el R4E, que aumenta, el FOT aumenta a 1,7 y un piso más para absorber ese 1,7. Obviamente que después, cómo poner ese incentivo que vos lográs por cuestiones de tejido, ¿no? Retiros y demás, siempre va a estar consolidado a la altura del plano límite, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta Pero técnica. no hay quiero decir, Sí. no hay un cambio en el R4, no hay un cambio sustancial de indicadores. No hay ni una liberación, ni un cambio sustancial. Es prácticamente el mismo indicador que tenía en la 2437. Perfecto. Acá pregunta Laura, dice, los distritos residenciales de baja densidad que no se encuentran incluidos en la nueva ordenanza 25.114, el R7 y el R8, ¿mantienen los incrementos de la ordenanza anterior o se anulan? No, se Ahí mantiene. se mantiene. Lo único que no se toca son los R7, B1, B2, esos quedan, digamos, sin Sí, incentivo. bien. Después pregunta, acá hay más que nada una apreciación, dice Miguel Bartolucci, lo de planta baja libre en edificios sobre la costa norte es por acción del viento inconveniente. Sí, eso ¿No se podrá rever? eh, la- todo lo que tiene que ver con el tema de la altura está regulado por la 23.425, que ya, digamos, directamente la planta baja es libre si es opcional, digamos, ¿no? Porque ya te da la cantidad de pisos, te dice planta baja y tantos pisos, ¿no? Tantos pisos funcionales, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, con lo cual, digamos, vos decidís si esa planta baja es libre o está ocupada. O sea que en realidad... Además, ahí cabe aclarar que también en la costa norte tenemos la limitante del cono de sombra, con lo cual también no debemos perder de vista eso, ¿no? Sí. Bueno, después otra pregunta, Daniel Caré, en realidad hace una evaluación positiva de lo que expusiste, Pablo, pero después hace una pregunta que dice, me queda alguna inquietud acerca de los retiros laterales mínimos en función de la altura de los edificios. Y por último, si están evaluando adherir y hacer cumplir la 13.059. No sé qué es la Es la ley 13.059. eficiencia energética. Bueno, Eh, eso, dale. a ver, nosotros en el marco de las modificaciones incorporamos una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que tiene, con el cuidado del medio ambiente, digamos, ¿no? Con todo lo relacionado a medidas que nos lleven a la utilización de energías alternativas, que nos lleven a la eficiencia energética, que nos lleven a la recuperación de aguas de lluvia. Hubo una discusión bastante importante antes de mandar el proyecto de ordenanza y no o sea, se descartó en este paquete, aunque se planteaba como un incentivo muy fuerte, no lo descartamos en poder volver a elevarlo como lo que decía Pablo en algún momento, en un marco general de incorporación de todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente y con el mejoramiento, no solamente en función de eso, sino también de algunas ordenanzas que en algún otro momento se plantearon, seguramente con un objetivo muy marcado. Estoy hablando particularmente de la exigencia de módulos de estacionamiento en los edificios multifamiliares, que básicamente lo que ha resultado es en la utilización de la planta baja libre como cochera, la impermeabilización de la totalidad de ese suelo y un poco en contraposición en lo que marcaba los considerandos de la 89.2 y del 40% libre. Rever esas cuestiones y fomentar esto es un paquete que estamos pensando para el año que viene, que un poco quedó retrasado, sí, en función del incentivo, del objetivo primario de este paquete de ordenanza, que era el incentivo a la industria de la construcción. Para mí, personalmente, para nada contradictorio, pero bueno, es una discusión que no participa solamente en mi parecer, sino que otros, y particularmente los legisladores, que
logramos llegar a un consenso que para la próxima etapa, salido un poco de esta situación de crisis, debíamos avanzar en ese sentido. Yo me voy a permitir también meter el bocadillo del colegio en esto de la 13.059. Esa es la ley de eficiencia energética que nosotros desde el colegio la combatimos, o sea, la compartimos en su esencia y la queremos indispensable y, digamos, para aplicarla de alguna manera en el futuro. Lo que pasa es que nos deja a los profesionales con un grado de responsabilidad que no podemos manejar, porque todo lo que sucede en la obra que no cumple con esa ley es responsabilidad del arquitecto o la arquitecta, y eso es, digamos, es inviable en este momento. Lo que sí hacemos del colegio, y ustedes, Pablo y Jorge, lo saben bien, porque digamos, nos impulsaron que sea declarada de interés, es el tema del etiquetado energético. Hasta ahí llega el colegio. Es más, hemos formado parte de una prueba piloto que se hizo en Río Negro y en la provincia de Buenos Aires. Posicionamos el tema y estamos atrás del etiquetado. Pero la ley 13.059, por ahora, para nosotros es inviable, como está planteada. Quería decir eso porque es la posición del colegio. Me parece bien que hagas uso del espacio del colegio, como secretario del colegio, pero además me parece que más allá del instrumento mencionado, hay todo un cúmulo de medidas que indefectiblemente hacia allá vamos, sí, claro. Tanto en las áreas centrales como en las periféricas. En vez de tenemos que encontrar los instrumentos, por ahí darle espacio también en lo que es en la normativa a aquellos profesionales propios de nuestra matrícula que tienen una formación de posgrado en los temas ambientales, convocarlos, de alguna manera lo estamos intentando hacer para empezar a incorporar instrumentos que vayan en ese sentido. Quizás lo que vos decís sea cierto, voy a ser sincero igual que Pablo, no soy un conocedor de esa norma particularmente, pero sí tenemos la mirada de comenzar a incorporar en nuestro código líneas de normativa que vayan en ese sentido. No porque seamos unos despiertos ni descubridores de nada, sino porque hay algunos sectores en la ciudad que ya lo están haciendo de por sí, porque la sociedad va hacia el desarrollo de la sociedad va hacia esos lugares. Estoy hablando particularmente de todo el desarrollo de zona sur, de la ciudad, sobre el frente costero, también en la zona norte. Estamos trabajando en un plan de desarrollo particular para la zona norte, con toda la sociedad de fomento del sector, para poder también darle calidad a eso. Me parece que indefectiblemente va a venir más allá de los que estemos en los lugares que estamos ahora, pero lo vamos a vivir también en la parte particular, y hacia ahí me parece que tenemos que trabajar en el futuro. Yo, mientras va llegando alguna otra pregunta, quería mencionar, digamos, de nuestra experiencia como estudio de arquitectura, que hace 7 meses más o menos, o 8, que estamos trabajando con esta nueva normativa. La verdad que nos da muchísima libertad en los distritos centrales, es decir, que tengamos los premios preotorgados y poder liberar plano límite, y lo que explicaba muy bien Pablo con relación a estas tipologías que pueden ir hasta medianera con las alturas del distrito y después variar a una tipología de torre de ahí para arriba. Bueno, hemos hecho proyectos en ese sentido, o proyectos en distritos centrales de lotes chiquitos, que no tener que tener ese corset del 0,5 de FOS, que para mí, y esto es opinión personal, en zonas macrocéntricas o en zonas urbanas es absolutamente restrictivo hablar de FOS de 0,5. Me parece que esa norma no viene muy al caso. Pero en los distritos R4 estamos teniendo muchos problemas en la relación entre FOT y plano límite. Porque, por ejemplo, un FOT de 1.5 era un FOT que tenía el distrito R3 con 6 o 7 pisos. Hoy lo tiene el distrito R4 con 3 o 4 pisos. Eso hace que realmente yo en lo personal noto un desbalanceo y pienso que tendría que resolverse o bajando el FOT o subiendo el plano límite. Pero les puedo asegurar, yo como parte de un estudio que hace proyectos de esta media densidad, estamos teniendo algunos inconvenientes en ese sentido. Comparto, Eduardo, en alguna medida, y te hago cómplice en esto, que esa pelea en el Consejo por lo menos la tenemos suspendida,
porque claramente nosotros intentamos ir en un escalamiento mucho más pausado entre lo que son las arterias centrales de la ciudad y los distritos residenciales. Se da un cambio muy brusco en ese sector. De ahí la incorporación del R4E. Digamos, cuando intentamos avanzar en otras zonas para ir también regulando esto, nos encontramos con algunas dificultades en el ámbito normativo. Me parece que ahí nos debemos, tanto esta área del municipio como el colegio profesional, como todos los profesionales, en volcar la experiencia que estamos teniendo cada uno, o que está teniendo cada uno de nosotros con eso, en propuestas para poder elevarlas y otra vez insistir sobre esta situación, digamos, ¿no? Todos creo que compartimos el hecho de ir desde una altura mayor en una forma más pausada hacia el residencial. Bueno, es el trabajo que nos viene. Por eso esta mesa de tratamiento del código no debe cerrarse nunca, ni ahora ni de acá en adelante, porque estas situaciones, hoy hablamos del R4, pero con el avance de la ciudad vamos a tener distintas situaciones en otros lugares y necesitamos tenerla abierta para analizarlas y para hacer propuestas concretas sobre eso. Sí, te cuento que en el R4E también tuvimos bastante mala suerte, que nunca nos dio un R4E lindero con un distrito central que nos diera el piso de más, con lo cual nos pasaba también la misma... Sucede, Eduardi, sucede porque lo veo, pero sí. Insisto, me parece que sucede y están, pero vuelvo a insistir, lo mismo. Son propuestas, las transformamos en normativas, las tenemos que experimentar en la calle y si no funciona, corregirla. O sea, y proponer la corrección sin ningún problema. Igual te pasaba, peor era antes, ¿eh? Peor era antes porque el R4 tenía 3 pisos con 1,4. No, 1,2. No, bueno, 1,2 más el 15. 1,2 más el 15. Si no, el 15 solamente, no, el 15 solamente, solamente es lo que hoy es R4E. El 15 era solamente el lindero de una manzana. Hoy el R4E tiene 1,7 con un piso más. 2 pisos más sobre el R4. No, pero, a ver, el código original tiene relaciones entre FOT, plano límite y densidad. Así como, bueno, una de las preguntas que yo también tenemos la relación de metro cuadrado por habitante. En todos los distritos del COT original son 25 metros cuadrados por habitante. Hoy hay distritos como el C5 Constitución que tiene 45 metros cuadrados por habitante. No, estás equivocado. No. Bueno, puede ser que no sea ese. Perdón. Tiene 30. Muchachos, yo lo que digo... Toma una cerveza después y lo No, porque claro. Me interesa aclararlo porque es una cosa... los 25 metros cuadrados por habitante que sale de dividir el FOT por la densidad, sí, es una cuestión que todos tienen los 25. Si vos tenés 40 o tenés 30, hice la cuenta acá porque estaba en una de las preguntas. Sí, en las preguntas. 45. No. El C Constitución tiene 1,4 y 450 de densidad, según lo que tengo acá. Queda 31, una cosa así. Que es mayor que el 25. O sea que es una habitabilidad mejor que el 25. ¿Entendés? Sí, normalmente los proyectos que se hacen te cortan la densidad antes que el FOT. Pero bueno, dejémoslo para otras preguntas que haya. No está en desmedro de la habitabilidad del No, al contrario. Anterior. No, al contrario. Y después vos tenés el COT, por ejemplo, el C5 anterior ya te daba bastante, mucha más habitabilidad que el 25. Sí, porque no estaba previsto para vivienda, era vivienda del encargado del boliche bailable. Por eso. Como vos bien explicaste al principio, hubo una transformación en Constitución que hace que hoy sea un distrito muy apto para el C4 y el C5 ya tenían una habitabilidad mucho más grande porque no tenían, prácticamente nada de FOT residencial. Bueno, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Diego? No hay más preguntas. Parece que quedó todo muy claro. Yo, bueno, antes del cierre, quería
agradecerles a Jorge y a Pablo la participación, pero aparte ya que hay un cierre del año, también aprovechar para darle las gracias, ya lo hicimos personalmente, pero y siempre que pudimos en público también, como dijimos, por la apertura que la Secretaría nos dio. Involucro, aparte de ustedes, a Gustavo Guagliardo, Alejandro Ibernau, Oscar Guevara. La verdad que la colaboración, el trabajo que hicimos en conjunto, acá me anoté la cantidad de cosas que llevamos adelante este año. Bueno, en parte participar en estas ordenanzas, la apertura de las obras cuando la pandemia aflojó, el trabajo en la moratoria, en la regulación de construcciones, los ensobrados que nos permiten llevar del colegio a la MUNI, a obras privadas y a mantenimiento edilicio, el trabajo con la gente de mantenimiento edilicio con un montón de proyectos que están en carpeta, la implementación de la 10109, que eso fue para nosotros tocar el cielo con la mano, la no presentación de contratos profesionales en el municipio, en fin, todas esas cosas se las agradezco, podamos haber trabajado en conjunto a lo largo de todo este año. Por mí. A ver, Pablo, tomo yo un poco la representación nuestra. Primero, agradecerle a todos los que están en el Zoom, a todos los que se acercaron a la Secretaría, agradecerles por el hecho de estar y de seguir empujando. Creo que con Pablo nos une además que el delirio de querer hacer función pública, porque es un delirio en esta época, y a mí digamos, siempre nos han tocado con Pablo, venimos del 2001, así que nunca nos toca una fácil, pero además me parece que intentamos en todo tiempo, en todo momento, transformar la Secretaría en lo que es el ámbito de trabajo nuestro particular de toda la vida. En un estudio abierto, en un lugar con las puertas abiertas para todos, tratando de solucionar los problemas partiendo de la experiencia propia de las dificultades que hemos vivido todos en el transcurso del desarrollo de nuestra profesión. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Tenemos infinidad de temas abiertos y que sabemos que están en deuda, arrancando como de lo menor que es la atención al público, en el cual ahí al colegio le debemos agradecer mucho por el apoyo durante la pandemia, y a los colegas por la paciencia en que la cosa vaya mejorando, en acortar los tiempos de aprobación, en hacerle entender un poco a la línea de trabajo dentro del municipio que los tiempos de análisis y de gestión de los expedientes para los colegas significa el trabajo, el producto del trabajo y el sostén de la vida, digamos, ¿no? de nuestra profesión. Eso lo intentamos hacer todo el tiempo, así que intentamos que se mantenga y que nos vean siempre. Yo trato todo el tiempo de atender a todo el mundo en todos lados, sé que Pablo también, y que tenemos muchas deudas. Podría mencionar 10 así rápidamente, desde la atención al público, a cortar la gestión, ir al trámite digital, que la página nuestra del municipio sea más entendible de lo que es, y de ahí hasta las medidas medioambientales que hemos hablado, y intentar cerrar de alguna manera o marcar el camino para que el planeamiento en esta ciudad vaya por delante de la acción, que no estemos todo el tiempo corriendo detrás de lo que se genera y actuando porque se tiene que corregir algo y no porque se propuso algo. Me parece que esa es la idea central. También aprovechar el ámbito que nos dan para intentar, más que despedir el año, recibir otro con muchas más expectativas de trabajo, y trabajar en todos los temas. Sepan que estamos para apoyarlo y para tratar de solucionar todo lo que podamos. Con respecto a esta charla en particular, y los felicito a Pablo por el laburo que hizo y todo lo que le metió, a ustedes y a Eduardi con su experiencia, y a todos los que se acercaron y que se van a seguir acercando para corregir esto. Sepan que estamos continuamente mirando para tratar de corregir lo que vemos y que sus propuestas van a ser siempre bien recibidas. Y por otro lado, dejarles algunas tareas que creo que son en común de toda la profesión. Necesitamos de la experiencia de todos para mejorar
la gestiona dentro del municipio, que hoy nos toca puntualmente manejar a nosotros un ratito. Y voy a reiterar algo que dije hace 2 años en el Consejo Deliberante. Tenemos nosotros un tiempo de administración de un lugar que a todos los demás nos da la oportunidad de mejorar en algo el desarrollo de la profesión. En términos de desarrollo de ciudad, es ínfimo el tiempo que a nosotros nos toca estar sentados acá. Por lo tanto, nuestro compromiso tiene que ser aún mayor y esperamos contar con ustedes para que el día que le toque a alguien más sentarse en este lugar y en el lugar de Pablo, sea para seguir una línea de desarrollo y para que todo siga mejorando. Gracias, Guasa. Bueno, doy fe de la apertura que han tenido, Guasa, Pablo, el trabajo que han hecho, todo lo que han analizado, siempre lo que comentábamos, lo que han dibujado antes de largar las normativas, que era algo que no era muy habitual en los periodos anteriores de la Secretaría de Planeamiento. Sí, bueno, lo digo esto del Poder Ejecutivo y de los amigos acá que están presentes. Tal vez a veces tenemos algunas quejas de la articulación con el Consejo Deliberante, pero bueno, eso será tema de otro costal, la harina de otro costal. Otro tema. Así que no, agradecerles muchísimo la presencia, sé que están muy ocupados, y la apertura a este tipo de diálogos y discusiones que siempre son enriquecedoras para todas las partes. Y bueno, Guasa, ya querías despedir el año, comentarles que 2 o 3 cositas, digamos, aprovechar un minuto para comentarles que el 7 de diciembre vamos a dar la despedida del año, que creo que ya deben estar casi todos enterados, en el futuro Espacio Cova. O sea, vamos a empezar a apropiarnos de este lugar que nos donó el arquitecto Roberto Cova, que era el taller de carpintería del padre. La verdad que los muchachos lo dejaron impecable, como para que podamos tener un encuentro de fin de año espectacular. Es realmente un lugar para conocer. Y bueno, y ayer me tocó el enorme honor de recibir la casa de Roberto Cova, ¿no? Que ya tenemos la posesión ante el lamentable fallecimiento de Roberto, pero bueno, es un espacio que también vamos a recibir ideas y tratar de abrirlo al público lo antes posible, ¿no? Que abrirlo a la sociedad, digamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias una vez más por el tiempo de ustedes y a todos los participantes, muchos amigos hasta ahí, estaban ahí en el Zoom, y bueno, los esperamos el 7, entonces. Muchísimas gracias. Sí, dale. Gracias a ustedes. Chau, chicos, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, Chau, chau.